ensayos que nos van dando una idea y nos van dando luces para ese regreso a alternancia a partir del día 1 de marzo, día lunes, ¿verdad? Sin embargo, pues son valiosos esos experimentos porque nos enseñan muchas cosas. Hubo algunas cositas que se tienen que mejorar, sí, pero que igual estamos para eso, para el crecimiento continuo. En el día de hoy entonces vamos a comenzar a terminar de mirar algunas aplicaciones de ley de Boyle, gases, y continuar, si el tiempo me permite, con el inicio de la segunda ley, que es una modificación a la primera. Cada una tiene su espacio, cada una tiene sus condiciones, y lo interesante es, primero, no estar pensando en que me voy a aprender ese montón de fórmulas, porque serían 4 para Boyle y 4 para Charles, por ejemplo, que vamos a ver hoy son 8, 4 la que viene son 2. No, no, no. Lo único interesante aquí es aprender a identificar cuándo se utilizan las leyes, qué debo tener en cuenta y cómo poder resolver una tabla o cómo a partir de una gráfica poder deducir de qué me están o en qué ley me están hablando, de qué ley me están hablando, cómo poder interpretar eso. Por ahora, simplemente al inicio sí les sugiero que activemos las cámaras para empezar con nuestra oración de todos los días. Hoy comenzamos una nueva semana, unas nuevas actividades. Un segundito, se me olvidó hacer un paso. Unas nuevas actividades, nuevos sueños, nuevos intereses, pero igual, todo de la mano de Dios.
kiloid. Listo. Bueno, antes de comenzar, si tenemos por ahí una calculadorita, sí, a la mano. Vamos a empezar a resolver algunas cositas aquí. Bien, en ese sentido, jovencitos, podemos desde una gráfica, como por ejemplo la que vamos a hacer ahorita, dado caso, me disculpan aquí si no me salen. Ok, disculpa, ¿puedes mandar el link, por favor? Ay, perdón, discúlpame. Sí, yo lo envié ya 3 veces. Trata de ingresar a ver si te permite. ¿Me confirmas, por favor? Nada, profe, yo como que entré un poquito tarde. Nada, ok. profe, a mí no me parece, profe. No le permiten entrar. No aparecen los links. O sea, Bueno, a mí no tampoco me parecen, profe. listo. Ahí lo volví a compartir. Intenta ver nuevamente y me cuentas. Profe, a mí me apareció. ¿Qué te apareció, Jesús? Sí, a mí me apareció. Sí, profe, ya. Ah, ok, Dale. listo. Bien. Supongamos que... Vamos a hacer esto. Si nos da una gráfica como esta, ya no una tabla, sino una gráfica como esta, en donde aparezca volumen, presión, ya de una sabemos que es ley de Boyle. Lo otro, involucrada en esa tabla o en esa gráfica, me dan 3 datos para cada una de esas magnitudes. En el primer eje, que sería el volumen, aparece valor 2, valor 4 y valor 8. Asumimos que siempre que me hablen de volumen en los gases, me estarán relacionando la unidad de litros. Pero no podemos decir lo mismo para la presión, porque en la presión pueden haber 4 alternativas. O atmósferas, que demostrábamos la vez pasada, o Torricelli, o milímetros de mercurio, o en su defecto centímetros de mercurio. Si los valores del volumen es de 2, 4, 8, yo voy a entender que ese volumen aumenta. Si miro de izquierda a derecha. Si hago al revés, me confundo, porque si miro al revés, disminuye. Voy a decir que es de izquierda a derecha, o sea, de 2 a 8, aumenta. Es una observación buena, pero si digo qué tanto aumenta y comparo 4 con 2 u 8 con 4, voy a notar que aumenta el doble. Eso me lo da el eje del volumen. Aumenta el doble. Ya con esa deducción voy a entender que la presión se va a hacer la mitad, porque lo inverso del doble es la mitad. Cualquiera que fuesen los datos aquí, tiene que cumplir, primero, ser menores entre sí, que es lo que me está proponiendo el volumen. Y segundo, que además de ser menores, conserven la mitad entre ellos. ¿Cierto? Conserven la mitad entre ellos. Si yo digo, vamos a hacer aquí blanco. Si a mí me dicen 12 y a mí me dicen aquí 3, pero no me dan el intermedio. Pero no me dan el intermedio y sé que tiene que ser la mitad porque analizamos que el volumen aumenta duplicándose, entonces la mitad de 12, va a ser 6. Si yo comparo
máximo presión tendría que ir con mínimo volumen. O al revés, máximo volumen tendría que ir con mínima presión. Recuerde que volumen es inverso a presión. Máximo con mínimo, mínimo con máximo. Si a mí en la gráfica esto me lo colocan al revés, o sea que yo digo que 2 va con 3, que 4 va con 6 y que 8 va con 12, pues no me va a dar la gráfica precisa de Boyle, sino la gráfica precisa de otra ley, que no es la que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo empiezo a unir en un plano cartesiano como normalmente lo hacemos en trigonometría o en matemáticas. Máximo con mínimo, que sería más o menos aquí. Intermedio con intermedio, o sea, 6 con 4, más o menos aquí. Mínimo de presión, máximo con volumen. O al revés, máximo de volumen, mínimo con presión. Entonces, si unimos esos tres puntos, buscando la gráfica precisa de esa ley, encontramos que usted puede unirlo a través de una línea recta. Y eso me daría una correlación con lo que estamos diciendo, que el volumen es inverso. Es más, puedo decir que como el volumen es inverso a la presión, la temperatura se mantiene constante. No cambia, no incide directamente en el proceso. Se presenta, claro, y se presenta condicionando la situación a que tiene que ser constante. Si buscamos en un gráfico, por ejemplo, como el siguiente, encontramos que todo eso que hemos dicho se cumple. Dado caso, la presión y el volumen se relacionan. Por ejemplo, ya, a ver si me permite esto aquí. No tengo que hacer clic en temperatura. Para analizar eso, yo podría proponer lo siguiente. Todo lo que hemos recordado hoy me lo da esta gráfica, porque tiene gráfica y tiene un esquema. Entendemos lo siguiente. Número 1, la temperatura está presente, sí, se mantiene constante. Mira que no cambia, está sobre 300 grados Kelvin, que es la temperatura. ¿Qué es lo que sí cambia? Va a cambiar la presión con respecto al volumen. ¿De qué manera lo hace? De una manera inversamente proporcional. ¿Cierto? De una manera inversamente proporcional. Voy a ir aquí un momentico. Bueno, aquí se está moviendo el GIF que había solicitado. Entonces, ¿qué observo? Mira, que la presión medida en atmósferas, la máxima presión es de 2. Si notas aquí, la máxima presión que me marca el barómetro, que me está indicando la presión interna, es de 2 atmósferas, supongamos, 2 atmósferas. La temperatura no cambia, está sobre 300 grados Kelvin, que es la escala específica de la temperatura para gases. Pero ¿qué miro? Que el valor máximo supuesto al que puede llegar el volumen en este ejercicio, o en este ejemplo, es de 6. Pero si miramos muy bien, el volumen máximo alcanzado está sobre los 5 litros, más o menos, entre 4 y 5, no llega hasta el 6. Pero ¿qué observo también? De una manera muy determinadamente, que a medida que aumentan las pesas verdes sobre este émbolo o sobre este pistón, el volumen disminuye. A mayor cantidad de pesas verdes, el volumen empieza a disminuir. Como el volumen disminuye, la presión tiene que aumentar para que se cumpla
o para que esté en evidencia lo que hemos venido diciendo en esta gráfica. Aquí me muestran el comportamiento gráfico de este ejercicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otra situación? Lo que decíamos, situación 1, volumen 2, presión 1, presión 2. En estos pistones se maneja exactamente el mismo cumplimiento de lo que acabamos de ver en este otro esquema. Como la presión en el momento 1 no es tanta, como lo que me están mostrando aquí, ¿será eso verdad? Mentiras, profe. Aquí la presión es mayor. Mire que el volumen es mínimo. Ah, claro, sí señor, tienes razón. Aquí el volumen es menor y la presión es mayor. Mira que aquí el número de moles no cambia. Es que no va a cambiar porque el gas es un gas ideal. Y el número de moles en un gas ideal no cambia. Puede cambiar el espacio que haya entre partícula y partícula, o sea, el volumen, sí, pero el número de moles no va a cambiar. Y en el momento final, en donde el émbolo asciende, si el émbolo asciende, entonces la presión va a disminuir, el volumen aumenta, que sería el espacio en el que se pueden mover, en este caso, las partículas del gas. ¿Cierto? Si analizamos el momento de un escalador, ¿cierto? El escalador rojo con respecto al escalador azul. Cada vez que este señor asciende, el comportamiento de la presión va a cambiar. Y si relacionamos eso con lo que pasa en los pulmones, a mayor presión, pues el volumen va a ser menor en el comportamiento de nuestra caja torácica, ¿cierto? Si seguimos colocando ejemplos en una nevera, cada vez que nosotros, dicen por ahí, que cada vez que nosotros abrimos la nevera, entra el aire que rodea, o sea que por eso los alimentos aquí, si están protegidos en una bolsa, en un recipiente herméticamente cerrado, es muchísimo mejor, porque si aquí afuera hay contaminación y esto entra, tendrían las condiciones precisas para el crecimiento de hongos y de bacterias. Por eso hay que hacerle mantenimiento a la nevera, hay que lavarla. Las que no son no frozen, entonces hay que descongelarlas. Hay que hacerle reparaciones continuas, periódicas a eso. Si miramos los pistones en un carro, bueno, aquí no están. El comportamiento es exactamente igual con ley de Boyle. Pero no siempre será así. No siempre será así. Porque si ya la temperatura incide de una manera directa, como me lo está mostrando en esto, si ya la temperatura cambia con respecto al volumen, entonces ahí tendríamos que mirar precisamente lo que vamos a hacer ahora. Si ya esto no es lo que estamos trabajando, sino que el escenario cambia, dos señores ya lo pensaron desde hace ratico. Los dos señores a los que vamos a hacer referencia ahorita. ¿Me pasas por favor un momento y regresarte a Un segundito. A ver, vamos a... Es que va a terminar de copiarla. Sí. ¿Me dices la pizarrita? Listo. ¿Cierto? Bien. Entonces decíamos que si ese escenario cambia, que si ya no es la temperatura la que se mantiene constante. Recuerde que en ley de Boyle, si la temperatura se mantiene constante, ya lo decíamos, pero no importa. Es categórico, es importante recordarlo. Todo proceso Boyle es un proceso isotérmico. Todo proceso Boyle-Mariotte es un proceso isotérmico. Claro, mira. Lo recordamos ahorita. ¿Ok?
Eso es lo que quiere decir isotérmico. Pero no siempre las cosas son así. Porque dos señores propusieron, bueno, ¿y si no es la temperatura la que se mantiene constante? Los señores Charles, y este no es que sea nada de lo que ahorita tiene la connotación ese nombre, y ahí Lusac llegaron a una conclusión muy distinta a la de Boyle y Mariotte. Ellos pensaron y demostraron lo siguiente: si estamos en un gas ideal, luego entonces el número de moles no aumenta. ¿Qué pasaría si? Vamos a mostrar esto. ¿Qué pasaría si la presión se mantiene constante, pero la temperatura es la que cambia? Entonces, lo que podría suceder es que las partículas no aumenten su cantidad, o sea, el número de moles se mantiene constante, estamos hablando de un gas ideal, pero ya el espacio en el que se van a mover esas partículas será mayor mientras mayor sea la temperatura, ¿cierto? Mientras mayor sea la temperatura. Entonces aquí la relación va a ser entre volumen y temperatura, y presión se mantiene constante. Vamos a buscar aquí lo siguiente. Aprovechando. Creo que me muestren aquí qué sucedería. Bueno, esta me sirve, bueno, no tanto porque no estoy evidenciando aumento de... pero esta sí me sirve. Vamos a mirar esta. En esta gráfica me dicen, dado caso, los volúmenes tiendan a cambiar durante cierto tiempo, eso significa que la presión es la que va a mantenerse constante ahorita. Aquí me dicen que la presión es constante. Me indican, si tenemos 4 recipientes en los cuales ha habido un cambio notorio en el espacio, más no en la cantidad de moles, porque estamos hablando de un gas ideal, insisto, se relacionan entonces el espacio medido en litros, o sea, el volumen, con respecto a la temperatura. Charles y Gay-Lussac encontraron que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Mira, por ejemplo, aquí la primera temperatura, así arranque de 0, pero nunca vas a encontrar una gráfica que inicie en 0, porque 0 me indica que no hay nada en volumen, entonces no hay materia, y no estaríamos en el campo de la química. Entonces me dicen aquí que, por ejemplo, la temperatura es 100, luego se hace 200, 300, 400, 500, que sería la temperatura máxima de este gráfico. Pero me dicen que el volumen máximo de este gráfico es de 2 y el volumen mínimo es de 0,5. ¿Qué notamos? Que 0,5, si yo soy muy acucioso, voy a ampliar un poquitín más ahí. Entiendo que 0,5 debería estar por encima de 100 grados Kelvin y que 1, que es el doble de 0,5, fíjate que va aumentando, duplicándose, será duplicándose, no, pero de 0 a 1, de 0.5 a 1 sí es el doble, pero luego 1.5 no es el doble de 1, porque el doble de 1 es 2. Pero sí va aumentando, ¿cierto? De 0,5 pasa a 1 litro, pero si pasa a 1 litro, entonces la temperatura ya no puede ser 100 tantos y algo, sino 200 y algo. Por ejemplo, podríamos decir, hacemos aquí una aproximación, podríamos decir que pueden ser unos 250. Y que luego el volumen pasa a 1.5. Entonces la temperatura estaría por encima de 300. Míralo aquí, por encima de 300.
y que cuando el volumen máximo es de 2 litros, volumen máximo de 2 litros, la temperatura se hace casi 500, porque no está sobre los 500, 490 podríamos decir. Yo aquí no puedo establecer una relación directamente específica diciendo que se duplica o se triplica. Lo que sí podemos entender es que aumenta. A medida que el volumen aumenta, la temperatura también lo hace. Si digo al revés, si yo disminuyo la temperatura hasta hacerla 110, pues el volumen va a disminuir hasta que sea 0,5. Igual la relación va a ser precisamente directamente proporcional. Directamente proporcional. Esta no me sirve porque es presión temperatura. Esta sí me sirve. Ley de Gay-Lussac. No me sirve. Es presión y temperatura. Bueno, no hay más gráficas aquí que nos pueda relacionar lo que estamos diciendo. Ley de Charles. Sí me sirve. Antes, volumen 1, podríamos decir temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. A mayor temperatura, el espacio en el que se mueven esas partículas es mayor, más no la cantidad. Ahí sí hay que ser precisos con respecto a eso. ¿Y qué podemos complementar entonces? 3 cositas de esas gráficas que mostramos. 3 cositas. Vamos a resumir. Número 1, que Charles Gay-Lussac aplica para proceso ISO, como la presión es constante, la presión se mide con un barómetro, entonces el proceso es isobárico, o es una ley isobárica, ¿cierto? Es una ley isobárica porque presión es constante. Ya no es la temperatura constante. Las condiciones cambian. Número 2, ¿qué magnitudes se relacionan? Si en la anterior habían 3 nombres, volumen, presión y temperatura, en esta aparecen los mismos 3 nombres, pero se relacionan variando solo 2. El volumen que conocemos y la temperatura que también conocemos. Aquí queremos recordar lo siguiente. La temperatura siempre en gases, ya usted sabe, es Kelvin. Si no está en Kelvin, entonces convertimos a Kelvin, ¿cierto? Además, la gráfica típica de esta ley, es mucho más sencilla. Solo hay una opción, no como en Bobby, que me pueden presentar 2. Como la relación es directa, la gráfica es una línea recta. En Charles Gay-Lussac, sabiendo que aquí en el eje X va a ir la temperatura en Kelvin y en el eje Y va a ir el volumen. Eso me establece una relación directamente proporcional. Es lo que vamos a escribir aquí en la tercera pizarra. Charles Gay-Lussac me dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Recordemos que la presión es constante. A veces nos confundimos que si me hablan de que el volumen aumenta, voy a creer erróneamente que aumenta el número de moles. Recuerde que no, se mantiene constante ahí, ¿cierto? Es el espacio el que estamos diciendo. Esto matemáticamente me conlleva a decirlo de otra manera. Como hay varios momentos, entonces el volumen 1 con respecto al 2 o al final cambian en el mismo sentido en el que lo hacen las temperaturas. Temperatura 1 por correspondencia
con la temperatura 2. Usted sabe que eso tiene otra sinonimia. Si lo multiplico por fracciones, entonces volumen 1 por temperatura 2 debería ser igual al volumen 2 por la temperatura 1, la relación directa. O sea que me salen nuevamente 4 posibilidades. 4 posibilidades. Que nos pregunten por un volumen inicial o lo que le sucede a una masa, a un gas seco. En ese caso, como volumen inicial está afectado por temperatura 2 que lo multiplica, pues temperatura 2 va a pasar a dividir el término del volumen 2 por temperatura 1. Vamos a despejar las 4 para que no exista ningún inconveniente. Sobre temperatura 2. Sería el primer despeje. Si nos piden volumen final, el mismo cuentecito. Temperatura 1 lo multiplica, pasa al otro término a dividir volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Dado caso me pidan volumen, recordando que en cualquiera de los dos casos la respuesta debe ser en litros o en unidades equivalentes a litro, como centímetros cúbicos, mililitros, metros cúbicos, incluso gotas, si de pronto la situación me plantea eso. Aunque como estamos en gases, siempre la unidad de referencia es litros. Pero si nos piden temperatura inicial o nos piden una temperatura final, ¿qué sucedería? Bueno, si nos piden temperatura final, por ejemplo, pues el volumen 1 pasa para acá a dividir. Nos piden temperatura final. Temperatura final entonces debería ser igual al otro término que queda invariable, volumen 2, temperatura 1, volumen 2 por temperatura 1, ¿sobre quién? Sobre el volumen inicial. O si nos piden temperatura 1, volumen 1, temperatura 2, volumen 1, temperatura 2, sobre volumen 2. Mira que en este sentido no hay ningún problema. Voy a regresarme aquí. Si nos piden volumen, ¿quiénes tienen que cancelarse? Pues las temperaturas. Deben estar en las mismas unidades. Si nos piden temperaturas, ¿quiénes deben cancelarse? Pues los volúmenes. Y para cancelarse tienen que estar en las mismas unidades y haciendo operaciones contrarias. Por eso mientras este multiplica, el volumen 2 divide. O mientras el volumen 2 multiplica, el volumen 1 divide. En cualquiera de estas dos últimas expresiones, la respuesta, recuerde, la debo dar en Kelvin. Kelvin, como habíamos recordado, es igual a grados Celsius más 273, dado caso no la den en Celsius. Pero para gases siempre la trabajamos en Kelvin, pero me la pueden dar en Fahrenheit. Entonces yo la transfiero a Celsius y de Celsius a Kelvin, ¿verdad? Bueno, dado caso eso sea así. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Voy a regresar acá. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Dónde se cumplirá en la vida diaria? Ya sabemos que Boyle se utiliza, bueno, para los vehículos, en las
en las neveras, en estos señores alpinistas o escaladores, se cumple también en los pistones de un vehículo, en las jeringas con las que nos pueden inyectar o en las que nos pueden extraer sangre, en fin. ¿Dónde o en qué hechos de la vida cotidiana sucederá la ley de Charles? Que el volumen sea directo a la temperatura. ¿Dónde utilizaremos eso? Recuerde que aquí Fahrenheit, pues lo conviertes a Celsius, y pues de Celsius lo pasas a Kelvin, ningún problema. ¿Dónde utilizaremos eso? Esa ley. ¿Para qué nos sirve en la vida diaria esa ley? La que dice que volumen es igual a temperatura. Sí, señorita, en la que dice que el volumen y la temperatura son directas. Bueno, vamos a preguntarle aquí a este señor. Mire, lo primero que me aparece aquí, ¿cierto? Aunque tiene relación con temperatura y presión, ¿verdad? Si miramos acá, en la vida cotidiana, o miramos... Profe, en el caso del globo aerostático. Ah, perdón, claro, mírelo aquí, ¿sí ves? ¿Verdad? Bueno, algunos dicen que es, podríamos llamar deporte o afición. Bueno, de verdad que personalmente yo no me atrevería a subir en un globo de ese porque me da muchísimo miedo a las alturas, pero hay personas que les fascina eso. Aquí, en este ejemplo cotidiano, se utiliza esa ley, ¿verdad? La ley de Charles y de Gay-Lussac. En ese sentido, entonces, no es que nosotros tendamos a llenar nuestros cuadernos o nuestros videos de todas estas cosas, sino en realidad guarda muchísima relación. Esto que es un medio de transporte incluso en algunas zonas o para deportes en otras, si lo relacionamos con la olla a presión, también guarda una relación directa como la que vamos a ver después, que la propuso Gay-Lussac solo, no con Charles, sino Gay-Lussac solito. Ya relaciona presión con temperatura, pero igual entendemos que a medida que la temperatura aumenta, es tanta las colisiones que hay entre esas partículas, la frecuencia que hay entre esas partículas gaseosas entre sí contra las paredes, que la presión termina también aumentando. Pero ahí se mantiene constante otra situación que vamos a decir más adelante, ¿verdad? O acá, el calentamiento progresivo, o no sé si en biología ustedes recuerdan el señor que pudo demostrar la higienización de las sustancias con el incremento de la temperatura. ¿Sí se acuerdan quién es ese señor en biología? Me puedo basar aquí en esta grafiquita sencilla. Mientras que aquí hay una velita, aquí hay el cuádruple de velas, entonces la temperatura se cuadriplica. ¿Sí ves? En cambio, el volumen pues se hace 4 veces mayor. Y aquí puedo contar las esferas. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. No va a aumentar el número de moles. Recordando eso en biología, el señor que entre otras cosas pasó a la inmortalidad porque todavía se habla muchísimo de la pasteurización. Mientras más temperatura se incrementa a las sustancias, muchísimas partículas bacterianas pueden morir. Temperatura con respecto al volumen, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, jovencitos, ¿cómo podemos nosotros usar esta o la otra? Bueno, generalmente no me es beneficioso escribir,
Si se encuentra una temperatura, no, o sea, más bien voy a partir de lo siguiente. A ver si me alcanzan los 5 minuticos que me restan. Voy a hacer lo siguiente. En el anterior hicimos una gráfica, una tabla, perdón. Vamos a hacer ahora una gráfica. Y vamos a usar solo tres valores. Esto es temperatura. Y 3 valores para el volumen. Esto es volumen. A mí me dicen que la temperatura inició en 10 y luego en 90. Terminó en 90. Recuerde que aquí es Kelvin, no es constante, es Kelvin. ¿Cierto? Primero inició en 10. No me dicen el intermedio, pero me dicen que el último es 90. Ahora me dicen que los volúmenes por su parte me dan los dos primeros, no me dan el final. De esa gráfica me preguntan, bueno, por el tiempo, dos cosas. Número uno, me dice que complete la gráfica. Gráfica, no tabla. Y número dos, me solicitan que además de completarla, ¿cierto?, indique relación. Es decir, si aumentan o si disminuyen y qué tanto lo hacen. Que indiquemos relación. Para yo poder comparar, mínimo debo tener dos datos. Con uno solo no puedo comparar. Ya con dos, chévere si me los dan todos, pero si me dan dos y son 3 datos, yo puedo deducir lo que le pasa al tercer dato o al dato que no tengo. Podemos analizar este segmento o podemos analizar el que viene, cualquiera de los dos. Yo voy a preguntar una cosita. ¿Qué opina Armando Oviedo? Armando. En esta hoja que tenemos aquí, ¿cómo completaría usted temperatura? ¿Con qué dato? Armando. Profe, con, no sé, le diría que el 45 tal vez. 45. Ok, Armando. Vamos a preguntarle a otro compañero suyo, como el señor Isaac. Cuénteme, Isaac, ¿cómo completaría usted el dato incompleto, valga la redundancia, valga la aclaración, en temperatura? Te dan el primero y el tercero, no te dan el segundo. ¿Cuál será el segundo dato? Isaac. Ya va, profe, un momento, deje y analizo bien. Dele, tranquilo. Esa es la idea. Profe, no sé, como que no el ejercicio no me da ya. Ok. Y si le sugiero, profe, pero es que me queda muy difícil analizar el segundo si me da el primero y el tercero. Y si yo analizo los dos primeros, también vale. ¿Qué es 6 de 3? ¿Cómo? Repita, que no lo oí. Claro, ok. A ver, si de pronto con este me cuesta algo, bueno, entonces, profe, yo analizo el otro lado, porque si una variable cambia, la otra también lo hace, porque esta relación es directa, ¿verdad? Entonces, como Sí. aquí me dan dos seguidos, 2 y 6, yo comparo. Es 6 Va aumentando de 2. 4. Va aumentando. Ok, ¿qué opina? Bueno, aquí alguien me respondió, un momentico, ya leo el chat. José me dice 50. Vamos a ver, José. David Romero, ¿qué opinas? David.
Repítame, por favor, profe. Sí, señor. ¿Qué dato nos hace falta? ¿Usted cómo completaría ese dato? Un momento. Sí, señor. Profe, ¿Sí? voy a esperar que mi compañero responda. No, Sofilito, si usted tiene la respuesta, dele. No sé si es la respuesta, pero si usted me está diciendo que es temperatura y volumen, pero no está hablando de presión, no vendría siendo el dato faltante. Bueno, recuerde, Sofi, que la presión aquí es como constante. Ok. Si no se la doy, si no le hago mención a eso, es porque no cambia. El profesor era ¿Ya? 40, profe. 40. ¿Por qué número debo multiplicar a 2 para encontrar a 6? 3. Por Por 3. 3. Claro, 2 por 3 me da 6. Y 6 por 3 me tiene que dar ¿cuánto? 18. ¿Sí ves? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 10? Pues por 3, porque aquí la progresión es el triple. 2 por 3, 6, por 3, 18. 10 por 3, 30. Y 30 por 3, 90. 90. Ah. ¿Sí ves? Entonces, si yo identifico lo que le pasa a una variable, deduzco lo que le sucede a la otra, porque una depende de la otra. ¿Con quién va a ir 10? Si yo sé que volumen es directo con temperatura, pues el mínimo de temperatura va a ir con el mínimo de volumen, porque la relación es directa. Y el máximo de temperatura irá con el máximo de volumen. Entonces, aquí iría el primer par, 2 con 10. Aquí iría el segundo par, 6 con 30. Y aquí iría el tercer y último par, 18 con 90, porque son los mayores datos. Y si yo uno esos tres datos, pues me va a dar una línea recta, tal cual me habían dicho acá. Mírela, tal cual me habían dicho acá. ¿Sí? Entonces, no es necesario, aunque a los profes a veces nos fascina, calcule el volumen final, si no sé qué, con no sé cuánto, no, o sea, sí, eso está bien, pero es más provechoso si yo le planteo al estudiante una gráfica incompleta o una tabla incompleta y planteo unas preguntas referentes a eso. Completamos, ya lo hicimos, completamos el 18 y completamos el 30, listo. Indique relación, si yo voy a decir que, puedo decirlo de dos maneras, que el volumen es directo con la temperatura, y esa es una respuesta válida, o puedo decir que se triplican. Claro, ya lo encontramos. ¿El volumen aumenta triplicándose? Sí, la temperatura también lo hace, porque 30 es el triple de 10, así como 90 es el triple de 30. Y 6 es el triple de 2, así como 18 es el triple de 6. Entonces yo puedo responder de cualquiera de estas dos maneras. El volumen y la temperatura aumentan o son directamente proporcionales, o sería muchísimo mejor si digo aumentan triplicándose, ¿cierto? Bueno, me les robé allí 5 minuticos, qué pena con ustedes. Nos vemos entonces en la clase del día miércoles a segunda hora. Descansan, por favor, se cuidan. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, igualmente.